Bueno, vamos a ver hoy la última parte de la unidad número 5, ¿de acuerdo? El tema sería averiguación preliminar, así, averiguación preliminar y las decisiones que debe adoptar el fiscal una vez que concluye con esa averiguación preliminar. A modo de introducción, ¿qué es lo que les voy a decir? Ustedes recuerden que al fiscal, la noticia de un delito, de un hecho con relevancia penal y que por ende a él lo va a obligar a investigar, le podía llegar por denuncia, noticia criminis, el fiscal se entera de cualquier modo de un posible delito, y la tercera forma era a través de las actuaciones de prevención, cuando la policía se impone de la existencia de un delito, se entera de la existencia de un delito, llega al lugar y realiza las actuaciones de prevención que después se le envía al fiscal. Bueno, una vez entonces que al fiscal le llegó o la denuncia, o bien la noticia criminis, o bien las actuaciones de prevención, el fiscal va a proceder a lo que se denomina o una averiguación preliminar, que es lo que vamos a ver ahora. Averiguación preliminar. Así como la policía llevó adelante unas actuaciones de prevención, es decir, llegó al lugar del hecho y comenzó a dejar constancia de todo en papel, en una carpetita que luego le va a enviar al fiscal, en forma paralela, el fiscal va a llevar también, desde el momento en que le llega la denuncia, las actuaciones de prevención, la noticia criminis, una carpeta que son las actuaciones o la averiguación, perdón, preliminar. ¿Qué es esto? Es una etapa previa, podríamos decir, a la investigación penal preparatoria, en donde el fiscal lo que va a hacer es acreditar sumariamente el hecho, es decir, rápido, lo que quiera el fiscal es acreditar el hecho e individualizar a los posibles autores. Es una etapa, debiera ser una etapa corta en el tiempo, donde el fiscal entonces tiene esa finalidad, acreditar el hecho, es decir, que realmente se ha cometido un hecho delictivo, e identificar a los presuntos autores. Fíjense en la cartilla, en qué parte está. Acá está. En la cartilla tienen ahí averiguación preliminar. ¿Mm? Averiguación preliminar. ¿Cuál es la finalidad de la averiguación preliminar? La hace siempre, recuerden, actuaciones de prevención la hace la policía, averiguación preliminar la hace el fiscal. La primera parte en general de la averiguación preliminar va a ser siempre las actuaciones de prevención, es decir, ustedes les van a enviar las actuaciones de prevención al fiscal y el fiscal las va a colocar al inicio siempre de la averiguación preliminar, que es una etapa, como les digo, previa a la investigación penal preparatoria, es una etapa para saber realmente si el hecho que se ha denunciado o sobre el cual se ha hecho las actuaciones de prevención es delito y saber quiénes son sus autores. Una vez que se ha identificado a los autores, que el fiscal ha identificado a los autores, el fiscal va a tener 15 días, fíjense, la averiguación preliminar es para acreditar sumariamente el hecho. Ahora bien, lo acreditó al hecho, es decir, el fiscal ya sabe que se ha cometido un delito y ya tiene al posible autor. Desde ese momento, el fiscal va a tener 15 días para adoptar alguna de las siguientes decisiones, que es la que vamos a ver hoy en día, hoy en esta clase. Es decir, el fiscal entonces hizo la averiguación preliminar con algunas medidas de prueba, identificó el hecho delictivo y a sus autores, y desde ese momento tiene 15 días para adoptar o proponer alguna de las siguientes decisiones, que son las que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces, ¿alguna duda? Recuerden, una cosa son las actuaciones de prevención, que las lleva la policía cuando llega al lugar del hecho.
que después se la va a enviar al fiscal. Y otra cosa es la averiguación preliminar, que la lleva el fiscal. Generalmente son dos actuaciones, dos carpetitas que van a ir en paralelo. En un momento las actuaciones de prevención se terminan, ¿de acuerdo? 5 o 10 días se terminan y se van a incorporar a la averiguación preliminar. La averiguación preliminar también en un momento se termina. Se identifica al autor y hay 15 días para adoptar alguna decisión. Vamos a ver que en esa decisión ya se da por concluida con esa decisión la averiguación preliminar. Pero fíjense entonces que el hecho delictivo que se ha producido ha generado actuaciones de prevención que la hace la policía y después la envía al fiscal, y también ha generado la averiguación preliminar que la hace el fiscal. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces está claro. Cualquier cosa me preguntan ahí, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Recuerden, estamos en la génesis. Buen día, me vos. Sí, a ver, Fernando, Una decime. consulta. De los 15 días ese de la preliminar, ¿a qué hacía referencia? Una, Disculpe, no le escuché bien esa sí, parte. está bien, está bien. Una vez que el fiscal en la averiguación preliminar identificó al autor, él va a tener 15 días para adoptar alguna de las siguientes decisiones. Son las decisiones que vamos a ver justamente ahora, ¿no? Bueno, veamos entonces un caso, veamos. Yo les quiero mostrar acá, traje, miren, una noticia. ¿Dónde está? A ver, acá. No, no está acá. Esperen que acá debe estar. No, la perdí entonces. Bueno, sí la perdí. No importa. Veamos entonces las decisiones que va a poder adoptar el fiscal. ¿Qué creen ustedes que lo primero que al fiscal, eh, una vez que identificó al autor, que identificó un posible hecho delictivo, qué es lo que primero que va a hacer el fiscal? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Le va a informar de qué se lo acusa, doctor? Sí, pero mucho antes, mucho antes. El fiscal lo primero que va a hacer es saber si tiene competencia. Es decir, ustedes recuerdan que el término competencia era, eh, uno puede tener competencia material y competencia territorial. La competencia material tiene que ver con si el fiscal tiene la facultad para investigar un determinado delito. Por ejemplo, ustedes saben que un fiscal que se dedica a la narcocriminalidad no va a investigar un delito económico o un abuso sexual o un grave atentado, sino que su especialidad son los hechos vinculados al microtráfico, ¿no? Acá en Salta. Bueno, lo primero que va a hacer el fiscal es eso, saber si ese delito que él acreditó sumariamente es un hecho que él puede investigar, saber si tiene competencia material. Pero no solamente eso, también va a saber, tiene que averiguar si ese hecho está dentro de su competencia territorial. Ustedes recuerden que los delitos, eh, la provincia de Salta está dividida en circunscripciones territoriales. Es decir, un fiscal acá de Capital Federal no va a investigar un delito que se produce en Tartagal, o un fiscal de Güemes no va a investigar un delito que se produce en el barrio Santana. Es decir, lo primero que va a hacer el fiscal es decir, a ver, tengo competencia material, es un delito de lo que yo investigo, y y se va a preguntar si tiene competencia territorial. Si no tiene una de esas dos cosas, la primera decisión que va a adoptar el fiscal es declararse incompetente. Se declara incompetente y va a enviar esa averiguación preliminar al fiscal competente. Entonces, primera decisión que va a adoptar el fiscal puede ser declararse incompetente. Es la incompetencia. ¿De acuerdo? Fíjense, eh, fíjense, ¿a dónde está? Acá, bueno, miren, yo justo acá, esta es mi carpeta. 200, artículo 241. Acá está.
29. Fíjense, dentro de los 15 días de individualizados los presuntos autores, el fiscal va a adoptar alguna de las siguientes decisiones. Incompetencia, la primera, puede ser que se declare incompetente. Es decir, entonces, primera decisión, incompetencia si el fiscal no resulta competente, tanto material como territorialmente. La segunda decisión, desestimación. ¿Cuándo se desestima una denuncia o unas actuaciones de prevención? Cuando el hecho anoticiado no constituye delito. Cuando el hecho anoticiado no constituye delito. Puede ser, y se dan muchos casos en los cuales se denuncian hechos que no son delito. A ver, ¿quién se anima a dar un ejemplo de un hecho que no sea delito, pero que uno crea que pueda llegar a ser delito? Las amenazas, profesor. No, las amenazas son delitos. Las amenazas son delitos. Por ejemplo, puede ser... Puede ser una acción por omisión, ¿Cómo, Leonel? una acción por omisión. Bueno, pero eso sería... Vos no me estás mencionando un delito, sino una forma de cometer un delito, ¿no? Una acción por omisión. No. Lo que yo les pregunto es, a ver, piensen un hecho que no es delito. Disputas en la vía Puede pública. ser calumnia, injuria, mi No, abogado. calumnia e injuria son delitos. Una disputa La ahí... contravención, Ahí está, doctor. ahí. Víctor lo dijo. Una contravención, La una contravención. Usted, por ejemplo, quemar un basural, eso no es delito, es una contravención. Yo creo que ustedes lo están estudiando, ¿no? O escuchar música a la madrugada, también creo que es una contravención. Pero hoy en día, cuando se denuncia una contravención, actúa el Ministerio Público Fiscal. Así que saquemos ese tema, el tema de las contravenciones. Por ejemplo, la bigamia. No la bigamia, porque la bigamia es delito, ¿no? No, saquemos la bigamia. El adulterio. Supónganse una persona, un hombre, engaña a su mujer. Va y la mujer lo denuncia por adulterio. O al revés, ¿no? Es la mujer quien engaña al hombre y el hombre despechado va y lo denuncia por adulterio. El adulterio fue delito en Argentina. En algún momento fue delito. Hoy ya no lo es. Entonces, ¿podría ser que se denuncie pensando que es un delito el adulterio? Seguramente sí. Puede ser. Una persona va y denuncia a la comisaría. Lo vengo a denunciar a mi marido por adulterio. La policía recepciona la denuncia y se la envía al fiscal. ¿El fiscal qué va a decir? Voy a desestimar. Desestimar es decir, va a ir a un archivo, lo voy a archivar porque esto no es delito. ¿De acuerdo? Lo mismo si le llegaría, por ejemplo, a un fiscal de delito económico una denuncia de una contravención. Él en ese caso no va a desestimar, sino que la va a enviar a las fiscalías que estén hoy en día ocupándose de esos temas, ¿no? De las contravenciones. Pero cuando se denuncia un hecho que no es delito, ahí estamos en presencia entonces de una circunstancia que va a obligar al fiscal a desestimar. ¿Quién me explica cuándo un hecho es típico? ¿Quién me explica? A ver, yo voy a preguntar acá. Daniel Tito Apaza. ¿Cuándo un hecho es típico? Bueno, Daniel Tito Apaza, por lo visto, no está en el curso. Pregunto acá, Silvi, ¿cuándo un hecho es típico? Sería cuando conlleva una acción o omisión, ¿que no? No. A ver, pregunto a cualquiera del curso. Este es un tema de penal, ¿no? De penal general. ¿Cuándo un hecho es típico?
Cuando la acción está detallada, Bien, cuando la acción está detallada explícitamente en el código, digamos, como delito. perfecto, muy bien. Es decir, cuando la acción, como nos dice Micaela, está descrita en una ley penal, en el Código Penal. Entonces, si uno denuncia una acción que no está descrita en la ley penal, estamos en presencia de un hecho que no es delito. Y si un hecho no es delito, el fiscal va a desestimar. Bueno, incompetencia, primera decisión. Desestimación, segunda decisión. Vamos a ver la tercera decisión que puede adoptar el fiscal. Archivo. Archivo. ¿Cuándo va a adoptar el archivo el fiscal? En dos situaciones. Primero, cuando el fiscal no pueda proceder. Y segundo, cuando sea manifiesta la imposibilidad de obtener elementos de prueba. Son dos situaciones diferentes. Primero, cuando el fiscal no puede proceder. Por ejemplo, al fiscal le llega una denuncia de una persona de un abuso sexual, pero no denunció a la víctima, denunció a un vecino. Denunció un vecino. ¿El fiscal va a poder proceder? Pregunto, Soledad, Natalia. A ver. Natalia, Soledad. ¿El fiscal va a poder proceder si la víctima no denunció el abuso sexual? Si es mayor de edad, no, porque la víctima tiene que rectificar la denuncia para que recién se Perfecto. pueda actuar. Muy bien ahí, muy bien, Natalia Soledad. Es decir, el fiscal va a decir, hay una denuncia, perfecto, pero no es de la víctima, es de un vecino. Entonces yo no puedo proceder. Entonces, ¿qué va a hacer? Archiva. Archiva. A lo sumo le preguntará a la víctima, ¿no? Obviamente, si quiere denunciar, si quiere instar la acción. Pero si la víctima dice, no, dejo todo como está, el fiscal no puede proceder, porque son delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Esa es una situación. Entonces, el fiscal no puede proceder, ahí tenemos un ejemplo, porque se trata de estos delitos y no hay denuncia. Y la otra situación, fíjese, yo quiero que la vean bien cómo está en la cartilla. No, en la cartilla no, en el código. Archivo. El fiscal archivará las actuaciones cuando no pueda proceder, coma, o bien ahí dice, no existan elementos de convicción suficientes y sea manifiesta la imposibilidad de reunirlos. A ver, yo quiero que imaginen una situación en la cual se denuncia un hecho delictivo y donde es imposible obtener prueba. Hay muchos casos de esto. Son los famosos expedientes, en algún momento se los caratulaba como NN. Es decir, se denuncia contra un NN, no se sabe quién cometió el delito. A ver, ¿quién puede animarse? Seguramente todos alguna vez fuimos víctimas, creería, ¿no? De algún de estos delitos donde no sabemos quién no, es el infractor penal y sobre todo no tenemos ni prueba para aportar a la policía, al fiscal. A ver, ¿quién se anima a dar un ejemplo? Robo, abogado. ¿Cómo, Carlos? Robo. ¿Un robo de qué? Ocasionalmente en la vía pública y después llega a tu casa y la gente te pregunta, ¿cuándo te han robado? Exactamente, exactamente. Cuando vos denuncias un hurto, más que un robo, un hurto de un celular, ¿no? Por ejemplo, o de la billetera que la tenés en el bolsillo ahí trasero del pantalón. Es decir, llegás a tu casa, te das con que no tenés el celular, no tenés la billetera, vas a denunciar y te dicen, ¿y dónde fue? Y no sé, yo salí, estuve 4 horas en el centro ahí dando vuelta y no sé quién me lo robó, quién me lo hurtó en el colectivo, o fue en el colectivo, no sé. Bueno, seguramente esa denuncia va a ir a parar a la fiscalía. La fiscalía al tiempito seguramente va a archivar, ¿no? Porque no es manifiesta la imposibilidad de obtener pruebas. Ahora, tanto, ya saben, entonces, incompetencia, desestimación y archivo. Tanto la desestimación como el archivo se debe notificar a la víctima. Se los debe notificar a la víctima, porque la víctima debe saber que el fiscal adoptó esa decisión. Ahora bien, ¿la víctima qué puede hacer? Puede reclamarle al fiscal que está mal esa decisión. ¿Quién va a decidir eso? Entonces, un fiscal superior, el fiscal de impugnación, ¿no? Recuerden que el Ministerio Público es un organismo así piramidal, ¿no?
es un organismo como jerárquico. Si bien entonces están los fiscales penales, arriba los fiscales de impugnación. Los fiscales de impugnación lo que van a hacer, va a poder decir, ¿está bien tomada la decisión de archivo o desestimación o está mal tomada? Si está mal tomada, va a designar otro fiscal para que investigue. O va a obligar al mismo fiscal a que investigue. Ahora, si el fiscal de impugnación dice está bien tomada la decisión de archivo o desestimación, ¿qué le queda a la víctima? Porque hasta el momento obtuvo respuesta del Ministerio Público Fiscal. ¿Pero qué le va a quedar a la víctima? ¿Ir a dónde? Pregunto. Rodríguez Judith, ¿qué le va a quedar a la víctima si el fiscal penal y el fiscal de impugnación han dicho que está bien la desestimación o el archivo? ¿Qué opciones le queda a la víctima? Bueno, Rodríguez Judith, por lo visto, está ahí presente, pero no prendió el celu, la compu, pero no está en el curso. Bueno, a ver, vamos a ver Agustín Nicolás. Agustín Nicolás. Otro alumno. Cazón Walter. Sí, profe. A ver, Cazón Walter, ¿qué le queda al fiscal, a la víctima? Si la fiscalía dice está bien desestimado y está bien archivado, ¿a dónde podría ir la víctima? ¿Le queda para hacerle algún reclamo o no? No. Vos decís entonces que no, está bien, está bien la respuesta. Vos me decís no, se queda ahí nomás. A ver, María Macarena, que acá la estoy viendo. ¿A la víctima le queda alguna opción, algún paso, algo para hacer? ¿Podría recurrir al juez de garantía? Exactamente. Le queda ir a la justicia. Recuerden que el Ministerio Público no es la justicia, es un órgano de acusación. Pero quien representa en nuestro sistema, en la triada de poder que hay en nuestro sistema a la justicia, es el Poder Judicial. Y el derecho de acceso a la jurisdicción o el derecho a obtener una respuesta del Poder Judicial, de la justicia, es un derecho humano. Entonces, a la víctima le queda la respuesta del Poder Judicial. Entonces a la víctima va a poder ir al juez de garantía, para que el juez de garantía diga está mal archivado o está mal desestimado, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos con las decisiones que puede adoptar el fiscal. Ya hemos dicho, incompetencia, desestimación, archivo. También el fiscal va, luego de estos 15 días, de concluida la averiguación preliminar, puede enviar el caso a mediación o conciliación. Es decir, que se aplique un medio alternativo de solución de conflicto, que ya lo vimos en otra clase. Entonces, otra decisión sería mediación, enviar el caso a mediación. Otra decisión, la quinta, sería enviar el caso o aplicar, mejor dicho, un criterio de oportunidad. Aplicar un criterio de oportunidad. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, viendo las decisiones que puede tomar el fiscal, ya hemos dicho, para hacer así una síntesis, estoy dejando la más importante para el último. Hemos dicho, incompetencia. Cuando obviamente no tiene competencia territorial o material. Desestimación. Cuando el hecho no es delito. Se denuncia un hecho que no es delito. Archivo. Cuando el fiscal no puede proceder o es manifiesta la imposibilidad de obtener elementos de convicción, prueba, ¿no? Puede enviar el caso a mediación, decir, bueno, que la víctima y el posible victimario vayan y traten de arreglar. Recuerden que la mediación no procede en todos los casos, el código nos indica cuándo procede mediación. Puede aplicar un criterio de oportunidad, si se dan las circunstancias, puede aplicar un criterio de oportunidad. Ahora, si no puede adoptar ninguna de estas decisiones, ¿qué le va a quedar al fiscal? Cualquiera, pregunto a cualquiera del curso. El fiscal dice, a ver,
Abogado, Sí, la a ver, sentencia. Leandro. Dictar la sentencia, ¿puede ser? No, la sentencia se dicta mucho después. Justamente la sentencia va a ser fruto de un proceso penal. A esto es lo que voy. Si el fiscal no puede adoptar ninguna de estas decisiones, lo que le queda al fiscal es citar al presunto autor a una audiencia de imputación. Se va a llevar adelante la audiencia de imputación. Y ahí comienza formalmente con esa audiencia de imputación la investigación penal preparatoria. Ahora, yo quiero explicar bien este tema. Hay un principio que es del derecho penal, del derecho procesal penal también, que es el de última ratio, así, última ratio. ¿Qué significa? Que al sistema penal, al proceso penal, hay que dejarlo siempre para el final. Hay que agotar todas las posibilidades previas que eviten que nos eviten al sistema, a los operadores jurídicos, que les eviten a ellos ir al sistema penal. Fíjense, la audiencia de imputación no es otra cosa que abrirle la puerta al sistema penal, al proceso penal. ¿De acuerdo? ¿Por qué creen que es importante evitar siempre el sistema penal y dejarlo al último? Esta es una opinión ya que tiene que ver, no requiere una respuesta propia del derecho procesal penal, es decir, a lo que voy que no requiere una respuesta jurídica, sino que la respuesta es mucho más de la criminología, o si se quiere, de la política criminal. La pregunta es, ¿por qué hay que dejar al sistema penal para el final? Para no desbordar el sistema penal. Bueno, ahí tenés una respuesta válida, para no desbordar al sistema penal. Muy bien ahí, Carlos. Pero también hay otras razones, si se quieren, de mayor peso. ¿Cuál creen que es? A ver. Para poder evitar gastos. Bueno, esa respuesta, Marcos, va en consonancia con lo que nos dice Leandro. Es decir, evitar el desborde del sistema penal, evitar gastos, porque un proceso penal implica gastos. Ya saben que los Profesor, recursos... A ver, Sara. ¿por qué es lenta? Bueno, puede ser también porque sabemos que la justicia es lenta y nos va a dar una respuesta al año y medio, a los 2 años, al año. También puede ser una respuesta, pero hay una respuesta mucho más de mayor peso, si se quiere. ¿Qué hay al final del proceso penal? Una sentencia. Una sentencia. Y si la sentencia es condenatoria, ¿dónde va a terminar el imputado? Más allá de que sea culpable, ¿no? ¿Dónde va a terminar? ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Siempre se lo pregunto a los cursos, a los alumnos de los cursos, que me digan qué es la cárcel. Esperen, le digo, siempre que le pregunto qué es la cárcel, pero que me lo digan, siempre espero una respuesta feroz, así, ¿no? Que me digan realmente lo que es la cárcel, porque podemos decir, es un modo de privación de libertad de una persona, es un sistema para que la persona se resocialice, son todas respuestas correctas, pero frutos no son más que un relato. Ferozmente, así. ¿Qué es la cárcel? La prisión o reclusión de las personas. Bueno, ahí está. Eso es lo que quiero evitar. Un castigo. Ahí Carlos me dice una respuesta que está bien, porque es eso. La cárcel es el lugar donde se lleva adelante la reclusión o la prisión. ¿Quién me dijo castigo? Por ahí me va gustando más. No sé, ¿quién me dijo? Aspirante Chaile, Bueno, doctor Mauricio. Perfecto, bien, Víctor. Ahí me va gustando más, es un castigo. ¿Sabe lo que es la cárcel? ¿Es la consecuencia de un delito, profe? Bueno, esa respuesta de Sara también tiene que ver con un relato jurídico, así prolijito, porque está bien también, ¿no? En realidad la cárcel no es más que una jaula. Es una jaula no para encerrar animales, sino para encerrar seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que al final del proceso penal, lo que tenemos es una respuesta del Estado de gran intensidad en cuanto a la afectación de derechos, porque recuerden que con la cárcel no se afecta la libertad locomotora, ¿no?
la libertad personal de una persona, le estás afectando su trabajo, deja de trabajar una persona, ¿no? Si tenía trabajo. Sus relaciones familiares y con amigos. Una persona generalmente que entra en la cárcel se le cortan todos los vínculos familiares, todos los vínculos sociales que tiene. Es decir, la cárcel es lo que se denomina una institución total. Una persona ingresa ahí y prácticamente se le maneja la vida, ¿no? A la hora que se despierta, la hora para bañarse, la hora para almorzar y demás. Pero bueno, a lo que voy es, estos son temas de criminología, pero a lo que voy es que es tan intensa la respuesta del Estado cuando acude al sistema penal, ¿no? Que lo mejor es siempre dejarlo al final al sistema penal. Al final en el sentido, tratar de evitar la respuesta del sistema penal, es decir, que sea de última ratio, la última razón acudir al sistema penal. Previo a ello, tratemos de solucionar el conflicto con mediación, con un criterio de oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, así debiera razonar un fiscal. Dejar la audiencia de imputación, es decir, esa audiencia donde se le va a comunicar al imputado el hecho que se lo imputa, las pruebas que hay en su contra y la calificación legal, dejarlo siempre cuando no se pueda adoptar las otras decisiones. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto terminamos la unidad número 5. Ya mañana voy a subir el trabajo práctico. El trabajo práctico, a diferencia de la primera parte de la unidad número 5, va a poner énfasis en cuestiones prácticas, ¿de acuerdo? Así que yo creo que van a tener que volver a ver estas clases, porque les voy a pedir ejemplos de una desestimación, de archivo y demás. Va a ser bien práctico el tema, ¿no? Buscar alguna noticia. A ver, quiero ver si encuentro... acá está, miren, acá está. Vieron que hace poco me quedan 2 minutos y medio, lo voy a hacer rapidito. Hace poco vieron que en Salta se celebró un matrimonio en plena cuarentena. Pésimo, ¿no? Pésimo, pero se celebró. La noticia está en el Tribuno, dicen, investigan un casamiento realizado en aislamiento. Fíjense lo que dice el fiscal. El fiscal penal 1, inició una investigación preliminar. La noticia habla de investigación preliminar, pero en realidad lo que inició el fiscal es una averiguación preliminar. Es lo que vimos hoy. El fiscal le llegó seguramente que esto no fue denunciado. Me animo a decir que este casamiento no fue denunciado. Al fiscal estoy seguro que le llegó por noticia criminis. Nos enteramos todos por la noticia y demás, ¿no es cierto? Bueno, al fiscal le llega entonces la noticia criminis de un casamiento realizado en cuarentena, que está prohibido, que es delito hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, él de oficio realizó una investigación preliminar, porque el delito es un delito de acción pública que tiene que ver con no cumplir con las disposiciones sanitarias y poder propagar una enfermedad, ¿no? Coronavirus. Entonces, el fiscal inició una averiguación preliminar. ¿Ve? Fíjense, a partir de la publicación en distintos medios de comunicación de las ceremonias religiosas. Se dan cuenta que esto es noticia criminis, ¿no? Esto es noticia criminis. A partir de la publicación de distintos medios de comunicación de las ceremonias religiosas. Es decir, el fiscal se enteró por los medios de comunicación de una noticia criminis que es un matrimonio en cuarentena. En el marco de la investigación preliminar, el fiscal penal ordenó distintas medidas tendientes a esclarecer responsabilidades y la posible comisión de la violación a las medidas adoptadas por la autoridad competente. Es decir, el fiscal se enteró por noticia criminis y ordenó medidas de prueba para saber si realmente se ha cometido el delito y quiénes son sus autores. Hoy en día ya debe estar investigando el fiscal, ¿no? Una vez que ya identificó a los autores, el fiscal va a tener que adoptar alguna de las siguientes medidas. ¿Cuáles son? Seguramente, como es un hecho de interés público, los va a citar a los autores, ¿no? A una audiencia de imputación y le va a imputar el delito, ¿de acuerdo? Pero ahí ven en esa noticia cómo el fiscal está llevando adelante una averiguación preliminar. Bueno, consulta, opinión, rapidito que nos quedan acá, estoy viendo 40 segundos. Bueno, ya nos pasamos, ya se corta. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo?